El escarabajo amarillo petardeó 3 veces antes de detenerse, finalmente con un chirrido frente a las enormes puertas de hierro. Acaricié el salpicadero con cariño, ignorando la nube de humo que salía del tubo de escape. Este coche y yo habíamos cruzado juntos medio país, y si ella quería hacer una entrada espectacular, ¿quién era yo para juzgarla? Las puertas pertenecían a una mansión que parecía haber sido diseñada por alguien con dinero ilimitado y cero sentido del humor. Todo ángulos afilados y piedra oscura se alzaba sobre una entrada circular donde una colección de coches de lujo negros reposaba como depredadores dormidos. Mi escarabajo amarillo parecía un canario que se había adentrado en una guarida de panteras. Estaba buscando mi teléfono para llamar a la tía Caroline cuando las puertas se abrieron de par en par. Sin intercomunicador, sin preguntas, solo una invitación a un mundo que ya sospechaba que me engulliría por completo si lo permitía. La entrada parecía interminable. Conté 5 cámaras de seguridad antes de dejar de contar. Cada una de ellas seguía mi ruidoso avance hacia la entrada principal. Para cuando aparqué entre un Mercedes y lo que estaba bastante segura de que era un Bentley, ya había visto a 2 hombres con trajes oscuros que fingían no mirarme desde diferentes rincones de la propiedad. «Bienvenida a Chicago, April», murmuré, agarrando mi bolsa de la cámara y las flores marchitas que había comprado en una gasolinera. Las flores me habían parecido una buena idea en Indiana. Ahora solo parecían tristes. La puerta principal se abrió antes de que pudiera llamar. Apareció una mujer de unos 50 años, con el rostro iluminado por una calidez genuina que parecía fuera de lugar en esta fortaleza. «April», exclamó, abrazándome con un aroma a perfume caro y vainilla. «Me alegro mucho de que hayas llegado bien». Carolyn, la hermana de mi padre, no se parecía en nada a él, que era corpulento y brusco. Ella era elegante y refinada, aunque sus ojos tenían la misma inteligencia aguda. El viaje fue más largo de lo que esperaba, admití, ofreciéndole las flores con una sonrisa de disculpa. Estas se veían mejor hace 6 horas. Ella se rió, aceptándolas con gentileza. «Son perfectas. Entra, entra». Estaba muy emocionada de tenerte aquí. El interior de la casa era, de alguna manera, opulento y frío a la vez. Pisos de mármol, candelabros de cristal, obras de arte que probablemente costaban más que todo mi fondo para la universidad. Pero lo que más me impactó fue el silencio. Una casa de este tamaño debería tener sonidos, ecos de vida, pero en cambio se sentía amortiguada, controlada. «Tu tío tuvo que trabajar hasta tarde», explicó Caroline, guiándome por pasillos que parecían multiplicarse. «Pero está deseando conocerte en la cena, y King debería llegar pronto». King. Había oído ese nombre exactamente 3 veces durante nuestras llamadas telefónicas. Siempre de pasada, siempre con un ligero cambio en el tono de Caroline que no lograba descifrar. Su hijastro, más o menos de mi edad, y por lo poco que me había contado, alguien que dirigía el negocio familiar con mano de hierro. «Lo espero con ansias», mentí, siguiéndola por una amplia escalera. Mi habitación estaba en el tercer piso, con vistas a un jardín que parecía demasiado perfecto para ser real. Probablemente, todo en él estaba alineado según alguna fórmula matemática. La habitación en sí era preciosa, decorada en tonos crema y dorado, lo que me hizo preocuparme inmediatamente por si derramaba algo. Después de que Caroline se marchara con la promesa de cenar a las 7, primero desempaqué mi equipo fotográfico y luego la ropa, por prioridades. La luz que entraba por las ventanas era increíble, dorada y difusa. Pasé 20 minutos fotografiando cómo las sombras se proyectaban sobre los muebles, ajustando los ángulos y probando la exposición. Estaba colgada boca abajo de la cama, intentando fotografiar la lámpara del techo, cuando oí pasos en el pasillo. Se detuvieron frente a mi puerta. No era la pausa indecisa de alguien a punto de llamar, sino el silencio expectante de alguien que decide si interrumpir o no. Me quedé completamente quieta. Apunté la cámara hacia la puerta y esperé. Los pasos continuaron. La cena estaba prevista para las 7. A las 6:55 me cambié la ropa de viaje por un sencillo vestido negro que Caroline me había insistido en que trajera. Ni demasiado formal ni demasiado informal.
Mi objetivo era parecer que encajaba allí, cuando en realidad no era así en absoluto. El comedor podría haber acogido una pequeña boda. Habían puesto una mesa para 4 personas con capacidad para 20. Todos los cubiertos estaban agrupados en un extremo, como si intentáramos celebrar una cena íntima en una catedral. Carolyn ya estaba allí, arreglando las flores en un jarrón. Su marido, Marcus, estaba de pie junto a la ventana, con el teléfono pegado a la oreja y de espaldas a la sala. Era exactamente como lo había imaginado. Alto, de hombros anchos, traje caro. El tipo de presencia que exigía atención sin pedirla. Cuando se giró y me vio, su expresión pasó de ser profesional a algo más cálida. «Tú debes de ser April», dijo, terminando su llamada y cruzando para estrecharme la mano. Su apretón era firme, pero no aplastante. «Caroline me ha hablado mucho de ti. Bienvenida a Chicago. Gracias por recibirme», respondí, tratando de no fijarme en la cicatriz que le recorría desde la sien izquierda hasta la mandíbula. Parecía antigua, profesional, el tipo de marca que venía acompañada de historias que la gente no contaba en las cenas. Estábamos charlando sobre mi viaje cuando lo sentí. Ese cosquilleo en la nuca que se siente cuando te observan. Me giré hacia la puerta y me encontré con el hombre más hermoso y aterrador que había visto nunca. Estaba de pie en la entrada como si fuera el dueño no solo de la habitación, sino también del aire que había en ella. Era alto, quizá 1,88, con el pelo oscuro que le caía ligeramente sobre la frente, a pesar de sus evidentes intentos por controlarlo. Mandíbula afilada, pómulos aún más afilados y ojos que estaban entre el gris y el verde, tan fríos que me dieron ganas de comprobar si había bajado la temperatura. Pero fue la forma en que me miró lo que me dejó sin aliento. No con interés, curiosidad o bienvenida. Me miró como si fuera un problema que ya estaba calculando cómo resolver. «King», dijo Caroline con calidez, aunque percibí un ligero nerviosismo en su voz. «Ven a conocer a April». Se movió con una elegancia controlada que dejaba muy claro que podía moverse mucho más rápido si quería. 3 pasos dentro de la habitación y estaba tan cerca que tuve que inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. «April», dijo, pronunciando mi nombre de forma plana y sin emoción. «Bienvenida». No me tendió la mano, no sonrió, solo me estudió con esos ojos fríos, como si estuviera catalogando cada detalle para futuras referencias. «Gracias», logré decir, negándome a apartar la mirada primero. «He oído hablar mucho de ti». Arqueó una ceja, una fracción de pulgada, apenas perceptible, pero lo capté. «¿De verdad?». Antes de que pudiera responder, Marcus carraspeó. «¿Nos sentamos?». «La cena está lista». La comida era una especie de plato italiano elaborado que probablemente tenía un nombre que yo no sabía pronunciar. Me concentré en la comida, muy consciente de que King estaba sentado justo enfrente de mí. Comía en silencio, respondiendo a las preguntas de Caroline con monosílabos, con la atención aparentemente en otra parte. Pero cada vez que levantaba la vista, lo veía mirándome. No de forma obvia ni inapropiada, solo con esas rápidas miradas evaluadoras que me ponían la piel de gallina. Respondí haciendo lo que siempre hacía cuando me sentía incómoda, ponerme agresivamente alegre. «Bueno, King», dije, pinchando un trozo de pasta con más entusiasmo del necesario. «¿A qué te dedicas?». Caroline mencionó que trabajas con tu padre. La temperatura de la habitación bajó unos 10 grados. Marcus se movió en su asiento. El tenedor de Caroline se detuvo a medio camino de su boca y King se limitó a mirarme con esos ojos muertos. «Me encargo del negocio familiar», dijo finalmente. Su voz era grave, controlada, cada palabra medida. «Importación, exportación, logística». «Suena emocionante», mentí. «¿Qué importáis?». «Todo lo que nuestros clientes necesitan». El silencio que siguió fue ensordecedor. Era evidente que había metido la pata. Había pisado un campo minado conversacional que todos los demás podían ver y yo simplemente había atravesado sin más. «April está aquí para terminar su carrera de fotografía». Caroline intervino, con voz alegre y forzada. «En el Instituto de Arte tiene un talento increíble». La mirada de King se desplazó ligeramente
y se posó en la bolsa de la cámara que había dejado junto a la puerta. ¿Llevas eso a todas partes? Más o menos, admití. Nunca se sabe cuándo vas a ver algo que merezca la pena capturar. Apretó la mandíbula de forma casi imperceptible. Prefiero que no me fotografíen. Tomaré nota, respondí, imitando su tono neutro. Solo fotografío a personas que están dispuestas a ello. Algo brilló en sus ojos, quizás diversión o desafío. Desapareció demasiado rápido como para saberlo. El resto de la cena transcurrió con una incómoda charla trivial. Marcus me preguntó por mis clases. Caroline quería saber cómo iba la búsqueda de piso. Respondí automáticamente mientras intentaba descifrar al hombre que tenía enfrente. Cada vez que alguien mencionaba algo remotamente personal, sus defensas se alzaban aún más. No ofrecía nada, desviaba todo y dejaba muy claro que preferiría estar en cualquier otro sitio. Mientras servían el café, el teléfono de Marcus vibró. Lo miró, frunció el ceño y se levantó. Tengo que ocuparme de algo. King, ¿puedes llevar a April de vuelta al hotel? Yo puedo llevarla, se ofreció Caroline inmediatamente. Tienes esa reunión benéfica en 20 minutos, le recordó Marcus. King puede hacerlo. La expresión de King no cambió, pero vi cómo apretaba la taza de café con la mano. Claro. 10 minutos más tarde, estaba sentada en el asiento del copiloto de un Audi negro que valía más que toda mi educación, tratando desesperadamente de pensar en algo que decir para romper el silencio sofocante. El hotel estaba en el centro, a unos 20 minutos en coche. King conducía como hacía todo lo demás, con absoluta precisión y sin ningún movimiento innecesario. Sus manos sobre el volante eran firmes, sus ojos se centraban en la carretera. No había dicho una palabra desde que salimos. Yo aguanté 12 minutos. ¿Siempre pareces estar planeando el asesinato de alguien?, le pregunté. ¿O soy especial? Sus ojos se posaron brevemente en mí antes de volver a la carretera. ¿Qué? ¿Tu cara? ¿Llevas frunciendo el ceño desde que me viste? ¿Es por mí específicamente o odias a todo el mundo por igual? Durante un largo rato no dijo nada. Entonces, contra todo pronóstico, la comisura de sus labios se crispó. No era exactamente una sonrisa, pero se acercaba lo suficiente como para considerarse un milagro. No te odio. Vaya, qué calidez. Estoy abrumado. Esta vez, definitivamente, casi sonrió. No te conozco lo suficiente como para odiarte. Dale tiempo, le sugerí alegremente. Soy muy fácil de odiar. Hablo demasiado, hago preguntas inapropiadas, y me dicen que mi risa es molesta. ¿Quién te dijo que tu risa era molesta? Mi exnovio justo antes de que tirara su Xbox a un lago. Ahora sí sonrió. Apenas lo justo para romper ese control perfecto. ¿Por qué tiraste su Xbox a un lago? Porque me engañó con mi compañera de piso en nuestro apartamento mientras yo estaba en clase. La sonrisa se desvaneció. Volvió a apretar la mandíbula. ¿Cómo se llamaba? La pregunta me pilló desprevenida. ¿Por qué? Solo por curiosidad. Algo en su tono me revolvió el estómago. Era el mismo tono que había usado cuando Marcus mencionó los negocios durante la cena. Palabras casuales que ocultaban algo mucho más afilado. Historia antigua, dije rápidamente. No vale la pena recordarlo. Llegamos al hotel, un modesto establecimiento de cadena que estaba limpio y era asequible, y que no se parecía en nada a la mansión que acababa de dejar. King puso el coche en punto muerto, pero no apagó el motor. Gracias por traerme, dije, alcanzando la manija de la puerta. April. Me detuve mirándolo en la tenue luz del tablero. Sus ojos parecían más oscuros, más intensos. Ten cuidado en esta ciudad, dijo en voz baja. No es a lo que estás acostumbrada. Crecí en Detroit, respondí. Creo que puedo manejar Chicago. Detroit no me tiene a mí. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, con un significado que no logré descifrar. ¿Era una advertencia, una amenaza o algo completamente distinto? Es bueno saberlo, logré decir, empujando la puerta para abrirla. Gracias de nuevo por traerme. Estaba a mitad de camino de la entrada del hotel cuando me llamó. Me volví y lo vi asomado por la ventanilla del conductor, con la cara medio en sombra. Esa risa, dijo,
y tuve que esforzarme por oírlo por encima del ruido de la calle. No es molesta. Entonces se fue. El Audi desapareció en el tráfico de Chicago, dejándome de pie en la acera con mi corazón haciendo cosas que no deberían hacer. Estaba en un gran aprieto. El Instituto de Fotografía de Chicago era todo lo que había esperado. Un edificio antiguo, equipo nuevo, profesores a los que realmente les importaba y compañeros de clase que iban desde brillantes hasta pretenciosos, con muy poco entremedio. Me encantó desde el primer momento. Lo que no me gustó fue la búsqueda de apartamento. Después de 2 semanas viendo pisos que eran demasiado caros, demasiado pequeños o demasiado propensos a que me asesinaran, estaba dispuesta a vivir en mi coche. Caroline se había ofrecido a dejarme quedarme en la mansión, pero había algo en eso que no me gustaba. Peligroso incluso, aunque no podía explicar por qué. Definitivamente no tenía nada que ver con su hijastro, en quien no había pensado en absoluto. Excepto que tenía constantemente esos ojos fríos, esa casi sonrisa, la forma en que me miraba como si fuera un rompecabezas que no podía resolver, y ese último comentario sobre mi risa, dicho como un secreto antes de desaparecer en la noche. Estaba sentada en una cafetería cerca del campus, mirando anuncios de apartamentos que parecían todos iguales, cuando mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Deja de mirar ese lugar en Western Ave. El propietario tiene órdenes de arresto. Me quedé mirando la pantalla, olvidándome del café. ¿Cómo has conseguido mi número? La respuesta llegó inmediatamente. ¿Importa? Ese lugar es una trampa. King. Aparecieron 3 puntos y luego desaparecieron. Entonces, sí. ¿Cómo sabes qué apartamentos estoy viendo? Porque te estoy siguiendo. Casi se me cae el teléfono. ¿Qué? Por tu seguridad. Chicago no es Detroit. ¡Qué descaro! ¡Qué presunción! Miré a mi alrededor en la cafetería como si de repente fuera a ver a quién me estaba siguiendo. Todo el mundo me parecía sospechoso. El chico con el portátil podría ser un espía. La mujer con el cochecito podría estar ocultando equipo de vigilancia. Estaba siendo ridícula. Deja de hacer que me sigan, escribí furiosa. Es espeluznante, ilegal y totalmente inaceptable. ¿Prefieres que deje que te pase algo y luego lidiar con la decepción de Caroline? ¿Así que haces esto por Caroline? La pausa antes de su respuesta fue más larga esta vez. Sí, mentiroso, pensé, pero no lo escribí. En cambio, puedo cuidar de mí misma. Lo sé, vi tus credenciales de Detroit. Muy impresionante. Pero eso no cambia el hecho de que ahora estás en mi ciudad. ¿Tu ciudad? ¡Qué mafioso eres! Esta vez la pausa se alargó tanto que pensé que había dejado de responder. Hay un edificio de apartamentos en Lakeshore, número 447. Acaba de quedar libre un piso en la segunda planta. Es seguro, limpio y asequible. La casera se llama Sonora Chen. Dile que te envía Marcos. Y si no quiero tu ayuda, no la aceptes. Pero la oferta sigue en pie. Debería haberme enfadado. Debería haberle dicho exactamente dónde podía meterse su recomendación de apartamento, su vigilancia y toda su actitud controladora. En cambio, me encontré buscando la dirección, con la curiosidad ganando a la cordura. El edificio era precioso, ladrillo antiguo de Chicago, bien conservado, en un barrio que parecía realmente habitable. El alquiler estaba dentro de mi presupuesto, por los pelos, y la señora Chen era una mujer china menuda que me echó un vistazo y dijo, «La sobrina de Marcus, ven, ven, te lo enseño». El apartamento era perfecto, ladrillos a la vista, techos altos, ventanas que dejaban entrar la luz del sol. Incluso había espacio para un cuarto oscuro si quería montarlo. Era demasiado bueno para ser verdad, lo que significaba que probablemente lo era. De todos modos lo acepté. Las clases empezaron en serio la semana siguiente. Me dediqué a ellas con el entusiasmo desesperado de alguien que se esfuerza por no pensar en unos ojos gris verdosos. Teoría de la fotografía, procesamiento digital, un seminario sobre fotografía documental, impartido por un profesor que había trabajado para National Geographic. Estaba en el cielo. Al parecer, también seguían siguiéndome. Lo vi el martes. Un tipo alto,
con chaqueta de cuero, siempre a media manzana detrás de mí. El miércoles era otro tipo, más bajo, con gorra de béisbol. Para el jueves había identificado al menos a 3 personas diferentes que se turnaban para vigilarme. Debería haberme aterrorizado. En cambio, me pareció casi divertido. King me protegía, lo quisiera yo o no. Y había algo oscuramente divertido en su absoluta negativa a dejarme rechazar su ayuda. El viernes por la noche, Caroline me llamó para invitarme a cenar a la mansión otra vez. Debería haber dicho que no. Debería haber establecido límites, creado distancia, hecho literalmente cualquier cosa excepto lo que hice, que fue decir que sí inmediatamente. Esta vez, King abrió la puerta él mismo. Llevaba vaqueros de verdad, combinados con una camiseta negra que no ocultaba en absoluto los músculos que había debajo. Tenía el pelo ligeramente húmedo, como si acabara de ducharse, y olía a algo caro y masculino que me hizo perder la cabeza. «Hola», logré decir con mi vocabulario aparentemente reducido a sílabas simples. April dio un paso atrás para dejarme entrar, con los ojos haciendo esa cosa de escanearme otra vez. «¿Cómo está el apartamento?» «Perfecto». En realidad, apreté más fuerte mi bolsa de la cámara. «Gracias por la recomendación. La señora Chen me llamó. Dice que eres muy educado. Tienes a mi casero informándote. Eso no es nada espeluznante». Fue eso casi otra sonrisa. «Me aseguro de que mis inversiones sean sólidas. Yo no soy tu inversión». «No», asintió, cerrando la puerta detrás de mí. «Eres la sobrina de Caroline, lo que te convierte en familia. Y yo cuido de la familia, acosándolos, manteniéndolos a salvo». Nos quedamos en el vestíbulo, demasiado cerca. El aire entre nosotros estaba cargado de algo que no quería nombrar. Olía muy bien. Era una distracción. «La cena no estará lista hasta dentro de 1 hora», dijo finalmente. «Caroline todavía está cocinando. Marcus está ocupándose de algo en su despacho. ¿Debería esperar en la sala de estar?» «Podrías hacerlo». Oh, hizo una pausa, y vi que estaba sopesando algo internamente. «Podría enseñarte el jardín. Mencionaste que querías fotografiarlo. Lo había mencionado de pasada durante aquella incómoda primera cena. El hecho de que lo recordara hizo que mi estómago hiciera cosas complicadas. «Estaría bien», dije con cautela. El jardín era aún más bonito al atardecer. Toda la iluminación estratégica y la naturaleza cuidadosamente cultivada probablemente requerían un ejército de jardineros para su mantenimiento. King caminaba a mi lado en silencio mientras yo fotografiaba ángulos y sombras, ajustando ocasionalmente mi posición, pero sin posar realmente. «Eres buena en eso», dijo después de varios minutos. «¿En qué?» «En ver cosas que otros no ven, la forma en que encuadras las fotos. Es como si encontraras historias en las sombras». Bajé la cámara para mirarlo. Eso fue casi poético. «¿Te encuentras bien?» Esbozó una sonrisa. «No te acostumbres». Volví a mirar al jardín, apuntando a una fuente que captaba la luz a la perfección. «¿Cuál es tu historia, King? ¿Por qué todos actúan como si estuvieran caminando sobre cáscaras de huevo a tu alrededor?» «Porque lo están haciendo». «¿Por qué?» «Porque pongo nerviosa a la gente». La respuesta fue muy natural. «Soy buena en eso. No estoy nerviosa. Deberías estarlo». Bajé la cámara de nuevo y le miré directamente a los ojos. «¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? ¿Ponerme cara de pocos amigos para intimidarme?» Algo brilló en sus ojos. No era exactamente diversión, pero casi. ¿Funcionaría? Probablemente no. Me he dado cuenta de que soy bastante resistente a las caras de pocos amigos. Nos quedamos allí, sin llegar a sonreírnos, con un silencio prolongado, pero no incómodo. Tan cerca, podía ver destellos dorados en sus ojos, podía contar cada uno de los pelos de su barbilla. Era realmente injustamente atractivo, y la forma en que me miraba me hacía muy difícil recordar por qué involucrarme con el hijastro de mi tía era una idea terrible. «April», comenzó, y luego se detuvo. Frunció el ceño y lo intentó de nuevo. «Probablemente deberías mantenerte alejada de mí». «¿Por qué?» «Porque no lo estoy». Hizo un gesto vago. «¿Segura?» «Nadie interesante está seguro. Lo digo en serio.
Su voz se volvió más grave, más intensa. No sabes en qué estoy metido, cómo es mi vida. Entonces dime que no. ¿Por qué no? Porque una vez que lo sepas, no podrás deshacerlo. Y ahora mismo puedes ser normal. Mantén eso todo el tiempo que puedas. Esas palabras deberían haberme asustado. Deberían haberme hecho correr de vuelta a mi perfecto apartamento nuevo para hacer las maletas y huir de vuelta a Detroit. En cambio, solo me hicieron sentir más curiosidad. ¿Y si no quiero ser normal? Confía en mí, dijo en voz baja. Lo eres. Caroline nos llamó para cenar antes de que pudiera discutir. Comimos pasta, charlamos un poco y fingimos que la conversación en el jardín no había tenido lugar. Pero cada vez que levantaba la vista, veía a King mirándome con una expresión que no podía descifrar. Después de cenar, me excusé para ir al baño. Al volver, me desorienté en el laberinto de pasillos y terminé en una parte de la casa que no había visto antes. La decoración había cambiado. Era más oscura, más masculina. Estaba bastante segura de que había entrado en el ala de King. Debería haber dado media vuelta. Debería haber vuelto sobre mis pasos. En lugar de eso, seguí caminando, atraída por la curiosidad y el débil sonido de la música que provenía de una de las habitaciones. La puerta estaba ligeramente entreabierta. A través de la rendija, pude ver lo que parecía una oficina doméstica. Madera oscura, muebles de cuero, estanterías de suelo a techo y King sentado en un escritorio, de espaldas a la puerta, con el teléfono pegado a la oreja. No me importa lo que quiera, decía King, con una voz fría y dura como nunca antes le había oído. El envío tiene que estar allí el martes o el trato se cancela. Sin prórrogas, sin excusas. Escuchaba a quien quiera que estuviera al otro lado, con la mano libre cerrada en un puño sobre el escritorio. Entonces hazle entender, continuó King, utiliza todos los métodos necesarios. No me importa si está asustado. Esa es la cuestión. Retrocedí lentamente, con el corazón latiéndome con fuerza. Los métodos que sean necesarios. Resonaban esas palabras en mi cabeza mientras finalmente encontraba el camino de vuelta al comedor, donde Caroline estaba sirviendo café. ¿Estás bien?, me preguntó, al ver mi expresión. Estás pálida. Solo me he perdido un poco, dije, esbozando una sonrisa forzada. Esta casa es enorme. King apareció en la puerta unos instantes después, luciendo de nuevo perfectamente sereno. Nada en su comportamiento sugería que acababa de oírle hablar con naturalidad sobre violencia. Debería irme, dije bruscamente, poniéndome de pie. Mañana tengo clase temprano. Te llevaré, se ofreció King inmediatamente. No hace falta. Puedo llamar a un Uber. No seas tonta, intervino Caroline. A King no le importa. ¿Verdad, querido? En absoluto. El trayecto de vuelta a mi apartamento fue silencioso y tenso. Miré por la ventana, procesando lo que había oído, tratando de conciliarlo con el hombre que había comentado sobre mi fotografía y se había preocupado por mi seguridad. Estábamos a 3 manzanas de mi edificio cuando King finalmente habló. Oíste mi llamada telefónica. No era una pregunta. No me molesté en negarlo. Parte de ella. Y ahora tienes miedo. ¿Debería tenerlo? Se detuvo, apagó el motor y se volvió completamente hacia mí. Su expresión era indescifrable en la oscuridad. Sí, dijo simplemente. Por supuesto que deberías. Estás intentando asustarme. Estoy intentando ser sincero contigo. Algo en su voz se suavizó. Eres la sobrina de Carolyn. Eres dulce y divertida, y ves el mundo a través de esa cámara como si todo fuera belleza, esperando a ser capturada. Ese no es mi mundo, April. Mi mundo es oscuro y violento, y está lleno de gente que te haría daño solo para llegar a mí. Soy más duro de lo que parezco. Lo sé, pero ser duro no es suficiente. No para lo que hago. Nos quedamos sentados en silencio durante un largo rato. Debería haber estado aterrorizada. Debería haberle dado las gracias por llevarme y no haber vuelto a mirar atrás. En cambio, me encontré buscando la manilla de la puerta con una extraña renuencia. Gracias por ser sincero, dije en voz baja. April, hice una pausa y lo miré. Ese apartamento en Lakeshore, dijo, el que te recomendé, está en un edificio que es mío,
La seguridad está conectada a mi sistema. Si pasa algo, cualquier cosa, lo sabré inmediatamente. Me has metido en tu edificio sin decírmelo por tu seguridad. Esa decisión no te corresponde a ti. No. Sus ojos se encontraron con los míos, intensos e inquebrantables, pero lo hice de todos modos. Sigue enfadado conmigo si quieres, pero mantente a salvo. Salí del coche sin decir nada más, dividida entre la furia y algo que se parecía peligrosamente a la atracción. Mientras lo veía alejarse, me di cuenta de que esa noche había aprendido tres cosas importantes. Una, King estaba definitivamente involucrado en algo ilegal. Dos, él pensaba que yo era dulce, divertida y veía la belleza en el mundo. Y tres, estaba absolutamente, definitivamente y completamente en problemas. El club de fotografía se reunía todos los miércoles a medianoche en un antiguo almacén en la zona sur. Me enteré a través de una compañera de clase, Emma, que me prometió que era el mejor lugar de Chicago para fotografiar la vida real, cruda y sin filtros de la ciudad. Lo que no me dijo era que el almacén también funcionaba como club clandestino. Me di cuenta de mi error en cuanto entré. La planta principal se había convertido en un espacio que era mitad galería de arte, mitad discoteca. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, iluminadas por focos estratégicos que creaban sombras dramáticas. Pero más allá del espacio de la galería, había un bar, una pista de baile y música tan potente que me hacía vibrar los dientes. «Esto es increíble», gritó Emma por encima del bajo. «Vamos, tomemos algo». La seguí entre la multitud, con la cámara colgada al cuello, tratando de captarlo todo a la vez. La iluminación era perfecta para fotos evocadoras y de alto contraste. Las sombras se proyectaban sobre los rostros, convirtiendo a todos en figuras anónimas. Era el paraíso de los fotógrafos. También era, como empezaba a darme cuenta, el tipo de lugar que atraía a una clientela muy específica. Todos los hombres del bar tenían ese mismo aire peligroso, esa misma mirada vigilante. Las mujeres eran hermosas y parecían caras, y en la esquina trasera, separados de todos los demás por una línea invisible que nadie parecía dispuesto a cruzar, se sentaba un grupo que hacía que todos los demás parecieran mansos. «No lo hagas», siseó Emma, al darme cuenta de que los miraba. «Ni siquiera los mires. ¿Quiénes son? Nadie que quieras conocer. Vamos, fotografiemos la pared este». Pero yo ya lo había visto. King estaba sentado en el centro de ese grupo intocable, vestido completamente de negro, con una postura relajada, pero con los ojos alerta. Parecía que pertenecía a ese mundo de sombras y secretos, y me estaba mirando directamente a mí. Nuestras miradas se cruzaron a través de la abarrotada sala. Incluso desde esa distancia pude sentir el impacto de esa mirada. No sonrió, no asintió, no me reconoció en absoluto, pero vi un destello de reconocimiento en sus ojos, seguido inmediatamente por algo que parecía resignación. «Tengo que ir al baño», le dije a Emma, ya en movimiento. No fui al baño. Fui directamente a esa esquina trasera, abriéndome paso entre la multitud con el corazón latiéndome con fuerza y mi sentido común gritándome que diera media vuelta. King me vio acercarme con una expresión que parecía tallada en piedra. Los hombres que lo rodeaban se movieron, tensándose, pero él levantó ligeramente una mano y se calmaron. «April», dijo cuando llegué a la mesa. «Tu voz era monótona, sin emoción. No deberías estar aquí». «Es un club de fotografía», repliqué. «Soy fotógrafa. Estoy bastante segura de que estoy exactamente donde debo estar. Este no es el tipo de club que Caroline aprobaría. Menos mal que yo no soy Caroline». Uno de los otros hombres soltó una risita que rápidamente convirtió en una tos cuando King le dirigió la mirada. La temperatura alrededor de la mesa pareció bajar unos 10 de Grandma's Decks. «¿Sabes quién soy?», me preguntó King en voz baja. «Eres el hijastro de mi tía. Diriges el negocio familiar. Conduces un coche muy bonito y tienes un pésimo gusto en cuanto a equipos de vigilancia, porque los he visto a los tres esta semana». Otra risa burlona, esta vez de otro hombre. King apretó la mandíbula. «¿Deberías irte ahora? ¿O qué? ¿Harás que me escolten fuera? ¿Llamarás a mi tía?
¿Enviarás a uno de tus hombres para que me siga a casa? Crucé los brazos. Estoy aquí para hacer fotos, no para molestarte. Finge que no existo. Se te da bien eso. Algo peligroso brilló en sus ojos. Nunca he fingido que no existieras. Podrías haberme engañado. Nos miramos fijamente, con la música retumbando a nuestro alrededor, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a ceder. Dios, era atractivo cuando se enfadaba. Tenía la mandíbula apretada, la mirada intensa y desprendía una energía que me hacía sentir un cosquilleo en la piel. Está bien, dijo finalmente. Haz tus fotos, pero mantente alejada de las habitaciones traseras. ¿Por qué? ¿Qué hay en las habitaciones traseras? Cosas que no quieres ver. ¡Qué misterioso! Levanté mi cámara encuadrándolo en el visor. Sonríe para la cámara, Rey. Su mano se extendió rápidamente, cubriendo mi lente antes de que pudiera disparar. No lo hagas. ¿Por qué no? Por miedo a que te robe el alma. No quiero pruebas. ¿De qué? De cualquier cosa. Nuestros rostros estaban ahora a pocos centímetros de distancia, su mano aún sobre mi cámara, su aliento cálido contra mi mejilla. Tan cerca, pude ver de nuevo los destellos dorados de sus ojos. Pude oler esa colonia embriagadora. Mi corazón hacía gimnasia en mi pecho. Eres problemática, dijo en voz baja. Muy problemática, dice el tipo que habla con naturalidad de violencia por teléfono. Estabas escuchando a las escondidas. Hablabas lo suficientemente alto como para que se oyera. Era privado. Entonces cierra la puerta la próxima vez. Sus labios se crisparon. No era exactamente una sonrisa, pero casi. Eres imposible. Ya me lo han dicho antes. El X con la Xbox. ¿Te acuerdas? Recuerdo todo lo que me dices. La confesión quedó suspendida entre nosotros, esperando con significado. Su mano seguía sobre mi cámara, su cuerpo seguía demasiado cerca, sus ojos seguían haciendo esa cosa intensa que hacía que mi cerebro entrara en cortocircuito. King, uno de sus hombres, interrumpió con voz apologética. Tenemos que discutir el asunto. La mirada de King nunca se apartó de la mía. Dame un minuto. Pero señor, dije, dame un minuto. El hombre se retiró. King finalmente soltó mi cámara, pero no dio un paso atrás. Más bien, se acercó más. Este lugar no es seguro para ti, dijo en voz baja. Estas no son buenas personas, April. ¿Y tú lo eres? No. Su honestidad era brutal. Probablemente soy la peor persona en esta habitación, y es precisamente por eso que deberías irte. ¿Y si no quiero? ¿Por qué? Parecía genuinamente confundido. ¿Por qué te quedarías cerca de alguien como yo? Porque, dije, sorprendida por mi propia honestidad. Porque eres lo primero interesante que me ha pasado en Chicago. Porque me miras como si fuera un rompecabezas que no puedes resolver. Porque te escuché en esa llamada telefónica. Y en lugar de huir, quiero entender. Porque, ¿por qué qué? Porque cuando estás cerca, me siento más vivo de lo que me he sentido en años. La confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros. La expresión de King cambió. Algo crudo y desprotegido se reflejó en su rostro antes de que volviera a controlarse. Esa es la peor razón que he escuchado nunca, dijo con rudeza. Probablemente. Me encogí de hombros. Aún así, era cierto. April. Él se sobresaltó, luego se detuvo, cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los volvió a abrir, las barreras habían vuelto a levantarse y el control estaba firmemente en su lugar. No puedo hacer esto. ¿Hacer qué? Lo que sea esto, dijo señalando entre nosotros. Eres la sobrina de Caroline. Estás en mi ciudad para terminar la escuela y construir una vida. Yo no soy parte de esa vida. No puedo serlo. ¿Por qué no? Porque todos los que se acercan a mí salen heridos. No es una metáfora, April. Es literal. A mi padre le dispararon delante de mí cuando tenía 8 años. Mi madre murió 3 años después porque alguien quería hacerme daño. Mi última novia. Se detuvo moviendo la mandíbula. Digamos que ya no es mi novia. Y no por elección propia. Las palabras fueron pronunciadas con tono seco, sin emoción. Pero yo percibí el dolor que había detrás. La culpa.
la certeza absoluta de que era tóxico para todos los que le rodeaban. No te tengo miedo, le dije en voz baja. Deberías tenerlo. Todos los demás lo tienen. Yo no soy como todos los demás. No. Sus ojos se encontraron con los míos y por un segundo vi más allá de todas las barreras y descubrí a la persona que había debajo. Realmente no lo eres. Nos quedamos allí, en nuestra burbuja de tensión, con el club retumbando a nuestro alrededor, sin que ninguno de los dos estuviera dispuesto a romper el momento. Quería tocarlo, quería suavizar esa línea entre sus cejas. Quería decirle que no era veneno, que se merecía algo bueno, que yo podía hacer esa cosa buena. Pero no lo hice porque, por mucho que quisiera creerlo, había oído esa llamada telefónica. Había visto el miedo en los ojos de Emma cuando me dijo que me mantuviera alejada de él. En el fondo, sabía que King era tan peligroso como decía ser. Debería irme, dije finalmente. Sí. Dio un paso atrás, creando distancia. Deberías. Recorrí la mitad de la habitación antes de mirar atrás. Ya estaba rodeado de nuevo por sus hombres, con la atención puesta en cualquier asunto que tuvieran que discutir. Pero mientras lo observaba, levantó la vista y sus ojos se encontraron con los míos a través de la multitud. Nos miramos fijamente durante un largo momento. Entonces hizo algo que me dejó sin aliento. Sonrió, una sonrisa auténtica, pequeña y privada, solo para mí. Luego se volvió hacia su oscuro mundo, dejándome de pie en medio de un club lleno de desconocidos, con el corazón acelerado y el sentido común hecho trizas. Emma me encontró unos momentos después. Por favor, dime que no acabas de hablar con el rey Moretti. Puede que sí. ¿Estás loca? ¿Sabes quién es? ¿Qué hace? Empiezo a hacerme una idea. April me agarró del brazo con cara seria. El rey Moretti no es alguien con quien se pueda jugar. Es peligroso, de verdad peligroso, de esos que hacen desaparecer a quienes se cruzan en su camino. Aún no me ha hecho desaparecer, esa es la clave. Me arrastró hacia la salida. Vamos, nos vamos antes de que hagas otra estupidez. Dejé que me sacara fuera, a la fresca noche de Chicago. Pero mientras caminábamos hacia su coche, no pude evitar tocar mi cámara, pensando en ese momento en el que la mano de King había cubierto mi objetivo cuando su cara había estado a centímetros de la mía. Cuando había admitido que recordaba todo lo que le había contado. Estaba en un buen lío. Y lo realmente aterrador era que empezaba a pensar que no quería salir de él. A la mañana siguiente me desperté con 17 mensajes de Emma, todos variantes de «Mantente alejada de King Moretti». Estaba redactando una respuesta, explicándole que tenía la absoluta y definitiva intención de hacer precisamente eso. Estaba mintiendo cuando llamaron a la puerta. La abrí y me encontré con un repartidor que sostenía un enorme ramo de rosas blancas. «¿April Carter?», preguntó, consultando su bloc de notas. «Soy yo. Son para usted. Firme aquí». Firmé, llevé las rosas dentro y encontré la tarjeta escondida entre los pétalos. Deja de ir a clubes clandestinos en barrios peligrosos. No siempre estaré ahí para velar por tu seguridad. Debería haberme enfadado por la presunción, el control, la clara admisión de que seguía haciéndome seguir. En cambio, me encontré sonriendo como una idiota ante las rosas. Estaba, sin duda, completamente en problemas. Las rosas permanecieron en la encimera de mi cocina durante 3 días, burlándose de mí con sus pétalos perfectos y su mensaje aún más perfecto. Las fotografié obsesivamente desde todos los ángulos y con todas las luces, como si al capturarlas correctamente pudiera descifrar de alguna manera su significado. Deja de ir a lugares peligrosos. No siempre estaré ahí, excepto que él había estado ahí. Había estado observando. Y una parte traicionera de mí lo disfrutaba mucho más de lo que debería. Estaba editando esas fotos cuando Caroline llamó. «April, querida, necesito un favor». Guardé mi trabajo. Ya sospechosa, los favores de Caroline solían ser elaborados. «¿Qué tipo de favor?» «Mañana por la noche hay una gala benéfica. Muy formal, muy aburrida, pero Marcus y yo tenemos que asistir. King tenía que llevar a alguien, pero su cita lo canceló en el último momento,
Y pensé que quizá tú podrías hacerlo. Ni hablar. Sería solo como amiga de la familia. Continuó como si yo no hubiera dicho nada. Nada romántico, solo para que no tenga que responder preguntas toda la noche sobre por qué está solo. Le harías un favor, Caroline, y habrá oportunidades increíbles para hacer fotos. Algunas de las personas más influyentes de Chicago estarán allí. Piensa en ello como una oportunidad para hacer contactos. Sabía exactamente qué teclas tocar. Necesitaba contactos en esta ciudad. Necesitaba crear un portfolio que me diera a conocer. Una gala benéfica llena de la élite de Chicago era exactamente el tipo de evento que podía lanzar una carrera. Está bien, dije, arrepintiéndome ya. Pero llevaré mi cámara. Por supuesto, querida. King te recogerá a las 7 ¿no? Colgó antes de que pudiera cambiar de opinión. A la noche siguiente, me paré frente a mi armario en ropa interior, mirando los 3 vestidos que tenía que podrían considerarse formales. Ninguno me parecía adecuado. Demasiado informal, demasiado barato, demasiado obviamente no diseñado para un mundo en el que la gente era dueña de edificios y tenía gente que la seguía por su propia seguridad. Estaba pensando en vestirme toda de negro y decir que iba por un look artístico cuando alguien llamó a la puerta. Si es otra entrega, lo juro. Abrí la puerta de un tirón y me quedé paralizada. King estaba en mi pasillo con un smoking que probablemente costaba más que mi coche. Llevaba el pelo peinado hacia atrás, la barbilla bien afeitada y parecía salido de un anuncio de colonia diseñado para que las mujeres se olvidaran de sus propios nombres. «Llegas pronto», logré decir, muy consciente de que estaba allí de pie en sujetador y ropa interior. Sus ojos bajaron y luego volvieron a subir, con una expresión cuidadosamente neutra, excepto por un ligero fruncido alrededor de la boca. Ya veo. Nos quedamos allí de pie durante un largo y incómodo momento. Debería haberme avergonzado. Debería haber cerrado la puerta de un portazo y haberme vestido. En cambio, me quedé allí de pie, observando cómo él mantenía deliberadamente la mirada fija en mi rostro. «¿Vas a dejarme entrar?», preguntó finalmente. «¿O debo esperar en el pasillo?». Di un paso atrás y le indiqué que entrara. Entró, pasando a mi lado con suficiente distancia para que no nos tocáramos, y se colocó frente a la ventana mientras yo cogía una bata. «Podrías haber mirado», dije, atándome el cinturón. «No es que esté desnuda. Esa no es la cuestión. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que, si mirara, no dejaría de mirar. Y ya llegamos tarde». Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de significado. Sentí cómo el calor me subía por el cuello mientras procesaba lo que acababa de admitir. Claro. Me las arreglé, me vestiré. April. Me detuve a mitad de camino hacia mi dormitorio. Ahora se había vuelto hacia mí, con una expresión indescifrable. «Te traje algo». Levantó una bolsa de ropa que no había visto. Caroline mencionó: «Quizás necesites un vestido». «Tengo vestidos, lo sé, pero este es mejor». Debería haberme ofendido. Debería haberle dicho que no necesitaba su caridad, ni su control, ni sus soluciones perfectamente adaptadas a problemas para los que no había pedido ayuda. En cambio, cogí la bolsa, la llevé a mi dormitorio y la abrí. El vestido que había dentro era azul medianoche, sencillo, pero elegante, con un escote que dejaba ver lo justo para resultar interesante sin ser inapropiado. Era perfecto, y sin duda, de diseño. Me lo puse, me maquillé en un tiempo récord y salí para encontrar a King exactamente donde lo había dejado, mirando por la ventana con las manos en los bolsillos. «¿Qué tal estoy?», le pregunté. Se giró y fuera lo que vio, se quedó muy quieto. Sus ojos se oscurecieron, apretó la mandíbula y durante un largo momento se limitó a mirar. «¿Estás...?» Se detuvo. Lo intentó de nuevo. «Deberíamos irnos». «Tan mal, ¿eh?» «April», mi nombre era casi una advertencia. «Tenemos que irnos». La gala se celebraba en un museo cuyo nombre no sabía pronunciar. Todo columnas de mármol, techos altos y obras de arte que probablemente tenían guardias armados. La mano de King se posó en mi espalda cuando entramos, cálida y posesiva a través de la fina tela de mi vestido. «Quédate cerca», murmuró.
Algunas de estas personas son peligrosas, más peligrosas que tú, pero de otra manera. Dentro de la sala se encontraba toda la élite de Chicago. Mujeres con vestidos de diseño, hombres con smoking caros, todos saludando con la mano, riendo falsamente y fingiendo que disfrutaban gastando miles de dólares para estar allí de pie, bebiendo champán. Levanté mi cámara y encuadré una foto de la lámpara de araña. Intenta ser discreta, me dijo King en voz baja. La discreción no es lo mío. Me he dado cuenta. Circulamos entre la multitud. King me presentó como la sobrina de Carolyn, sin soltarme la mano en ningún momento. Me fijé en cómo nos miraba la gente, en los rápidos cálculos que se reflejaban en sus ojos. Intentaban averiguar qué relación tenía yo con él, y yo misma no estaba segura de saber la respuesta. King. Una mujer vestida de rojo apareció a nuestro lado, con sus dientes blancos y sus ojos depredadores. No esperaba verte aquí, y con una compañía tan encantadora. Rebecca. La voz de King era monótona. April, esta es Rebecca Vaughn. Rebecca. April Carter. Carter, repitió Rebecca con mirada penetrante. ¿Alguna relación con los Carter de Detroit? Solo con los pobres, dije alegremente. Ella se rió, pero la risa no le llegó a los ojos. ¡Qué refrescante! King rara vez trae a alguien a estos eventos. Debes de ser especial. O estar disponible, respondí, ya que su cita se había cancelado. King me apretó la espalda con la mano. La sonrisa de Rebecca se volvió más aguda. Disfrutaremos de la velada, dijo mientras se alejaba. Seguro que la veremos más a menudo. Parece simpática, dije una vez que se hubo ido. No lo es, me di cuenta. ¿A qué se dedica? Nada que te incumba, King. April me llevó a un rincón más tranquilo. ¿Puedes hacerme un favor y disfrutar de la fiesta sin hacer preguntas que te meterán en problemas? ¿Dónde está la diversión en eso? Eres imposible, ya lo has mencionado. Nos miramos fijamente, con sus manos aún en mi espalda, nuestras caras más cerca de lo estrictamente necesario. El momento se alargó y la tensión entre nosotros se hizo palpable. Necesito un trago, dijo de repente, dando un paso atrás. Quédate aquí. Desapareció entre la multitud, dejándome sola. Levanté mi cámara y capturé imágenes espontáneas de la sala. Una pareja discutiendo en voz baja, un hombre hablando por teléfono con el rostro tenso, una mujer riéndose demasiado fuerte de algo que claramente no era gracioso. Eres muy buena en eso. Me volví y vi a un hombre mirándome, probablemente de unos 20 años, vestido con ropa cara, con el tipo de sonrisa que hace saltar las alarmas. ¿En qué? En ver lo que la gente no quiere que veas, señaló mi cámara. La mayoría de los fotógrafos en estos eventos toman fotos halagadoras. Tú documentas la realidad. La realidad es más interesante que los halagos. Estoy de acuerdo, extendió la mano. David Chen, April Carter. Su apretón fue firme y se prolongó un poco más de lo habitual. Así que eres la cita de King. Soy la sobrina de su madrastra. Hay una diferencia. ¿La hay? Su sonrisa se amplió. La forma en que te miraba sugería lo contrario. Antes de que pudiera responder, King reapareció, materializándose a mi lado con 2 copas de champán. Sus ojos se posaron en David, luego en nuestras manos aún entrelazadas, y algo peligroso se reflejó en su rostro. Chen, dijo con voz monótona. Moretti. David soltó mi mano. Solo me estaba presentando a tu encantadora acompañante. Ya veo. La temperatura bajó unos 20 grados. Miré a ambos, reconociendo la tensión que había entre ellos. 2 depredadores evaluándose mutuamente, decidiendo si luchar o retirarse. Solo estábamos hablando de fotografía, dije rápidamente. David estaba comentando mi estilo. Estoy segura de que sí. King me entregó una copa de champán y se colocó ligeramente entre David y yo. Si nos disculpan, tengo que presentar a April a algunas personas. Por supuesto, la sonrisa de David no se alteró. Disfruta de la velada, April. Espero que volvamos a vernos. King me alejó antes de que pudiera responder, con la mano ahora agarrándome la cintura con una tensión apenas controlada. Eso ha sido grosero, dije. Era necesario. ¿Por qué? ¿Quién es él?
Alguien a quien no quieres conocer. Parece que son todos los que forman parte de tu vida. Dejó de caminar y se volvió hacia mí. Sí, lo son. Y precisamente por eso señaló entre nosotros, esto es una mala idea. ¿Qué es esto exactamente? No lo sé. La confesión pareció costarle, pero sea lo que sea, tiene que acabar. ¿Por qué? Porque David Chen es peligroso. Rebecca Wagner es peligrosa. Todas las personas en esta sala son peligrosas a su manera, y el hecho de que estés aquí conmigo te convierte en un objetivo. Quizás no me importe. Bueno, a mí sí. Su voz era áspera, intensa. A mí me importa, April. ¿Cuál es el problema? Estábamos allí, en medio del resplandeciente salón de baile, rodeados por la élite de Chicago, manteniendo una conversación que parecía demasiado íntima para ser pública. Sus ojos eran oscuros como una tormenta, su mandíbula estaba apretada y yo podía ver la guerra que se libraba detrás de su expresión cuidadosamente controlada. King, empecé a decir, baila conmigo, me interrumpió. ¿Qué? Baila conmigo solo una vez, luego nos iremos, y tú podrás volver a tu vida y yo volveré a la mía, y fingiremos que esto nunca ha pasado. Era una idea terrible. Ambos lo sabíamos, pero cuando me ofreció su mano, la acepté. La orquesta tocaba algo lento y clásico. King me atrajo hacia él, con una mano en mi cintura y la otra sosteniendo la mía con una delicadeza sorprendente. Nos movimos juntos con facilidad, con naturalidad, como si lleváramos años haciéndolo en lugar de segundos. «Bailas muy bien», le dije sorprendida. Mi madre insistió en que aprendiera. Decía que era parte de ser civilizada. ¿Tenía razón? No, pero soy bueno fingiendo. Giramos lentamente. La sala daba vueltas a nuestro alrededor. Todos los demás se desvanecían en el ruido de fondo. Tan cerca, podía oler su colonia, sentir el calor de su mano a través de mi vestido, ver cómo sus ojos se posaban en mi boca. April dijo en voz baja, «Tienes que entender algo». ¿Qué? Cuando dije que todos los que se acercan a mí salen heridos, lo decía en serio. No estoy siendo dramático ni misterioso. Lo digo literalmente. La gente muere a mi alrededor. Gente que me importa. Y yo se detuvo moviendo la mandíbula. No puedo añadirte a esa lista. Quizás sea más fuerte de lo que crees, quizás. Pero no estoy dispuesta a poner a prueba esa teoría. La canción estaba terminando. Nuestro baile estaba llegando a su fin. Este momento, fuera lo que fuera, se estaba desvaneciendo. ¿Y si lo soy?, pregunté. ¿Y si eres qué? Dispuesta a poner a prueba esa teoría. Dejó de moverse a pesar de que la música seguía sonando. Sus ojos buscaron los míos, buscando algo. Duda, miedo, sentido común. Entonces estás aún más perturbada de lo que pensaba, dijo en voz baja. Bien, le sonreí. No me gustaría decepcionarlo. Sus labios se curvaron a pesar suyo. Mujer imposible, hombre imposible. Nos quedamos allí, en la pista de baile, sin movernos, solo mirándonos. El momento se alargó, cargado de posibilidades y peligros, y algo que ninguno de los dos quería nombrar. Entonces sonó su teléfono. Lo sacó, miró la pantalla y su actitud cambió por completo. La suavidad desapareció, sustituida por una fría concentración. «Tenemos que irnos ahora». «¿Qué pasa? Hay alguien en tu apartamento». Se me heló la sangre. «¿Qué?» «Alguien ha activado el sistema de seguridad. Están dentro». Él ya se estaba moviendo, empujándome a través de la multitud. «Tengo que llevarte a un lugar seguro. Pero mis cosas se pueden reemplazar. Tú no». Llegamos a su coche en un tiempo récord. Abrió la puerta del copiloto, prácticamente empujándome dentro, y arrancó antes de que me abrochara el cinturón de seguridad. «¿Quién es?», pregunté, con el corazón acelerado. «¿Quién está en mi apartamento?» «Aún no lo sé, pero voy a averiguarlo». Conducía como si estuviera compitiendo con la muerte, zigzagueando entre el tráfico con una precisión que debería haberme aterrorizado. Su teléfono sonó 2 veces. Respondió por el altavoz, ladrando órdenes con esa voz fría que había oído durante su llamada de negocios. Situación. 3 hombres, jefe. Activaron la alarma a las 9:47. Parecía que estaban buscando algo. ¿Lo encontraron?
No lo creo. Se marcharon cuando saltó la alarma. Consígueme todo. Fotos, huellas dactilares, cualquier cosa que me diga quiénes eran y qué querían. Ya estoy en ello. Terminó la llamada. Tenía los nudillos blancos sobre el volante. King, dije con cautela. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dijo con voz mortalmente tranquila. ¿Alguien acaba de cometer un gran error? Nos detuvimos frente a un edificio que no reconocí. King apagó el motor y se volvió hacia mí. Te quedarás aquí esta noche. Es seguro. Tengo gente vigilando todas las entradas. Nadie entra sin mi permiso. ¿A dónde vas? A averiguar quién ha entrado en tu apartamento y asegurarme de que no vuelva a acercarse a ti. King April. Me tomó el rostro entre las manos, con un gesto suave a pesar de la violencia de su mirada. Necesito que confíes en mí. ¿Puedes hacerlo? Debería haber dicho que no. Debería haber exigido respuestas, insistido en llamar a la policía, haber hecho cualquier cosa menos lo que hice, que fue asentir. Bien. Me besó en la frente, un beso suave y desgarrador. Volveré pronto. Luego se marchó, alejándose a toda velocidad en la noche, dejándome de pie frente a un edificio extraño con un vestido que no era mío. Aterrorizada, confundida y absolutamente segura de que nada en mi vida volvería a ser normal. El edificio donde me dejó el rey. Resultó ser una de sus propiedades, un complejo de apartamentos de lujo con una seguridad que rivalizaba con la de Fort Knox. Una mujer llamada María me recibió en el vestíbulo, con una expresión amable, pero profesional. El señor Moretti había llamado antes. Ella dijo, «Esta noche se alojará en el ático. Todo lo que necesita ya está allí». No bromeaba. El ático era impresionante. Ventanas de suelo a techo y muebles modernos. Pero lo que me llamó la atención fue el dormitorio, donde había un armario completamente equipado. Pijamas, ropa informal, incluso artículos de aseo que eran exactamente de mis marcas. Había vuelto a investigar. Debería haberme inquietado. En cambio, me encontré tocando la suave tela del pijama, pensando en cómo me había mirado King en la pista de baile, cómo le habían temblado ligeramente las manos cuando me había acariciado la cara, cómo se le había quebrado la voz cuando me había pedido que confiara en él. Me puse el pijama, me preparé un té que no bebí e intenté no mirar el teléfono cada 30 segundos. No llamó. Pasaron 2 horas, luego 3. Fotografié las luces de la ciudad desde las ventanas, edité fotos antiguas, reorganicé mi bolsa de la cámara 2 veces. Cualquier cosa para evitar pensar en lo que podría estar pasando ahí fuera. A las 2 de la madrugada, oí el clic de la cerradura. Agarré el primer arma que encontré, una lámpara de mesa, y me coloqué detrás de la puerta. April. La voz de King, agotada y áspera. Soy yo. No me ataques con muebles. Bajé la lámpara cuando entró y se me cortó la respiración. Tenía un aspecto destrozado. No llevaba la chaqueta del smoking, tenía la camisa por fuera y manchada de sangre, y los nudillos en carne viva e hinchados. Dios mío, susurré. ¿Qué ha pasado? No es mi sangre. Pasó junto a mí y se dirigió directamente al baño. Al menos la mayor parte. Lo seguí, observando cómo se quitaba la camisa y abría el grifo del lavabo. Los músculos de su espalda estaban definidos, perfectos, excepto por los moretones recientes que ya se estaban formando a lo largo de sus costillas. King, los encontré. Se frotó los nudillos y el agua se tiñó de rosa. Los hombres que irrumpieron en tu apartamento, y no volverán a irrumpir en ningún otro sitio. La implicación flotaba en el aire. Debería haberme horrorizado. Debería haber exigido detalles, llamado a la policía, hecho algo. En cambio, solo cogí un botiquín de primeros auxilios de debajo del lavabo. «Siéntate», le ordené. «April, siéntate ahora». Algo en mi tono le hizo obedecer. Se dejó caer sobre el asiento cerrado del inodoro, observando cómo humedecía un paño y comenzaba a limpiar las heridas más graves. «Esto va a escocer», le advertí. «Puedo soportarlo». No se inmutó mientras trabajaba. No hizo ningún ruido, aunque sabía que tenía que doler. De cerca pude ver más daños. Un corte sobre la ceja, otro a lo largo de la mandíbula.
Su cara era un campo de batalla. ¿Por qué entraron? Pregunté en voz baja, aplicándole antiséptico en los nudillos. Buscaban tu cámara. Mis manos se detuvieron. ¿Mi cámara? ¿Por qué? Porque fotografiaste algo que no debías en ese club la semana pasada. Reflexioné, tratando de recordar lo que había fotografiado. Sombras, luces, figuras anónimas en la oscuridad. No fotografié nada específico, solo el espacio. Fotografiaste a un hombre en la esquina con un abrigo oscuro y una cicatriz en el cuello. ¿Te acuerdas? Sí, lo recordaba. Me pareció interesante desde el punto de vista compositivo. ¿Quién era? Alguien a quien no le gusta que lo documenten. Alguien que pensaba que trabajabas para una organización rival. Trabajo para... Soy estudiante de fotografía. Ellos no sabían eso. Lo único que sabían era que apareciste en un club donde él estaba haciendo negocios, le sacaste una foto y te fuiste conmigo. Sus ojos se encontraron con los míos. Pensaron que eras mi espía. Todo el peso de eso cayó sobre mí. Así que vinieron a por mí por tu culpa. Sí. ¿Y tú? ¿Qué? ¿Les diste una paliza? ¿Les mataste? Su silencio fue respuesta suficiente. Oh, Dios. Me desplomé contra el lavabo. Olvidé los suministros de primeros auxilios. King, no puedes simplemente. La gente no puede simplemente. En mi mundo, sí pueden. Su voz era monótona. Esos hombres vinieron a tu apartamento con la intención de hacerte daño, de obligarte a decirles cosas que no sabías. Te habrían torturado, April. Y cuando se hubieran dado cuenta de que no tenías nada que darles, te habrían matado de todos modos. Así que, sí, me encargué de ello. Y lo volvería a hacer. Nos miramos fijamente. El cuarto de baño de repente demasiado pequeño, demasiado íntimo. Tenía el pecho desnudo, marcado por la violencia, que no quería examinar demasiado de cerca. Me temblaban las manos por la adrenalina, el miedo y algo más que no podía nombrar. Estás loco, susurré. Probablemente este mundo en el que vives es realmente una locura. Lo sé. Debería huir. Debería hacer las maletas, irme de Chicago y no mirar atrás nunca más. Sí. Sus ojos eran oscuros, intensos. Deberías hacerlo, sin duda. Pero no lo voy a hacer. Algo cambió en su expresión. ¿Por qué no? Porque, dije, acercándome a él, porque acabas de arriesgarlo todo para mantenerme a salvo. Porque estás aquí sentado, dejándome limpiarte las heridas como si fuera lo más normal del mundo. Porque, a pesar de todo, a pesar del peligro, la violencia y la locura absoluta, confío en ti. No deberías, lo sé. Me acerqué entre sus piernas lo suficiente como para sentir el calor que irradiaba su piel, pero lo hice de todos modos. Levantó las manos y las mantuvo cerca de mi cintura, sin llegar a tocarme. April, si te toco ahora, no voy a poder parar. Bien. Me incliné, con mis labios a pocos centímetros de los suyos. No quiero que pares. Durante un largo momento, nos quedamos allí, respirando el mismo aire, balanceándonos al borde de algo que ambos sabíamos que era peligroso. Sus ojos se posaron en mi boca, sus pupilas se dilataron y su control se desvaneció visiblemente. Esto es una idea terrible, susurró. La peor. Estuve de acuerdo. Vas a salir herida. Quizás, pero no por ti. Eso lo quebró. Sus manos me agarraron por la cintura y me atrajo hacia su regazo mientras su boca se estrellaba contra la mía. El beso no se parecía en nada a lo que había imaginado. Era desesperado y áspero, y sabía a sangre y antiséptico y a algo más oscuro, más primitivo. Le devolví el beso con la misma intensidad. Mis dedos se enredaron en su cabello. Mi cuerpo se presionó contra su pecho desnudo. Cada lugar que tocábamos se sentía eléctrico, cargado con semanas de tensión, finalmente liberándose. Se puso de pie, levantándome con él, mis piernas envolviendo su cintura. Llegamos hasta la puerta del dormitorio antes de que me presionara contra la pared, su boca moviéndose hacia mi cuello. Dime que pare, exigió contra mi piel. Dime que esto es una locura y que deberíamos pensarlo y yo pararé. No pares, jadeé. No te atrevas a parar. Me llevó a la cama y me tumbó con una delicadeza sorprendente, dada la violencia de los momentos anteriores. Su cuerpo cubrió el mío,
Su peso era perfecto y abrumador. Entonces sonó su teléfono. Lo ignoró. Sonó una y otra vez. King, dije sin aliento. Deberías contestar. ¿No me importa? Puede que sea importante. Apoyó su frente contra la mía, respirando con dificultad. En ese momento odié mi teléfono. A pesar de todo, me reí. Él sonrió contra mis labios y por un momento fuimos solo dos personas enredadas, olvidando el mundo exterior. El teléfono sonó por cuarta vez. Contesta, le dije en voz baja. No voy a ir a ninguna parte. Me besó una vez más, con fuerza y rapidez. Luego se apartó para coger su teléfono. Más vale que sea una cuestión de vida o muerte, gruñó al teléfono. Observé cómo cambiaba su expresión mientras escuchaba, vi cómo desaparecía la dulzura y era sustituida por un frío cálculo. Estaré allí en 20 minutos. Colgó, ya de pie, buscando una camisa limpia. Tengo que irme. ¿Qué pasa, Chen? David Chen, el de la gala, ha hecho un movimiento. ¿Qué tipo de movimiento? King se puso la camisa con movimientos rápidos y precisos, del tipo que requiere una respuesta inmediata. Se volvió hacia mí con expresión conflictiva. Quédate aquí. No salgas de este edificio. Lo digo en serio. April, ¿cuánto tiempo estarás fuera? No lo sé. Horas, quizá más. Volvió a la cama y me acarició la cara. Prométeme que te quedarás aquí. Lo prometo. Me besó de nuevo, esta vez más suavemente, casi con ternura. Volveré, siempre vuelvo. Luego se fue, dejándome sola en un ático prestado, con un pijama prestado. Mis labios aún hinchados por sus besos y mi corazón acelerado por el miedo por un hombre al que apenas conocía, pero del que definitivamente me estaba enamorando. No dormí. No podía dormir. En lugar de eso, caminé por el ático, tomé fotos de la ciudad al amanecer y traté de no imaginar todas las cosas horribles que podrían estar sucediendo. King finalmente regresó a las 8:00 de la mañana, luciendo exhausto, pero ileso. Está resuelto, fue todo lo que dijo. ¿Qué está resuelto? Chen ya no será un problema. ¿Lo hiciste? No. Él leyó mi mente. Está vivo. Solo que ahora está mucho menos interesado en la información que creía que tenías. Debería haberle hecho más preguntas. Debería haberle pedido detalles. En lugar de eso, lo abracé y apoyé la cara contra su pecho. Le confesé que estaba preocupada. Él me rodeó con sus brazos y me abrazó con fuerza. Lo siento, no lo sientas, solo no mueras. Lo intentaré. Nos quedamos allí un buen rato, sin ganas de movernos. Finalmente, se apartó y me acarició la mandíbula con la mano. Tengo que decirte algo, dijo en voz baja. Vale, la razón por la que David Chen pensaba que tenías información, la razón por la que esos hombres entraron en tu apartamento, es porque he sido descuidado. Me han visto contigo demasiadas veces. La gente está empezando a pensar que eres importante para mí. ¿Lo soy? La pregunta se me escapó antes de que pudiera evitarlo. ¿Importante para ti? Sus ojos se encontraron con los míos, vulnerables de una forma que nunca había visto. Sí, y ese es precisamente el problema. ¿Por qué es un problema? Porque ser importante para mí te convierte en un objetivo. Todos mis rivales, todos mis enemigos, todas las personas que quieren hacerme daño te verán como la forma de conseguirlo. Entonces, ¿qué estás diciendo? Lo que digo es, respiró hondo. Lo que digo es que probablemente deberías mantenerte alejada por tu propia seguridad. Di un paso atrás. Procesando eso. ¿Quieres que me mantenga alejada de ti? Quiero que estés a salvo. Eso no siempre es lo mismo. ¿Y si te dijera que me siento más segura contigo que sin ti? Entonces diría que estás loca. Lo has mencionado. A pesar de sí mismo, sonrió. April, no, le interrumpí. No puedes besarme así y luego decirme que me mantenga alejada. No puedes protegerme, salvarme y hacerme sentir cosas que nunca he sentido y luego simplemente marcharte. Así no funciona. Así es exactamente como tiene que funcionar. ¿Por qué? Porque tienes miedo. Porque crees que no puedo manejar tu mundo. Porque me importas. Las palabras salieron disparadas de su boca.
Porque por primera vez en años me importa algo más que la supervivencia y el control. Y eso me aterroriza más que cualquier enemigo al que me haya enfrentado. Nos miramos fijamente. La verdad quedó finalmente al descubierto entre nosotros. Me estoy enamorando de ti, dije en voz baja. No quiero estarlo. Es estúpido, peligroso y completamente descabellado, pero lo estoy de todos modos. Su expresión se resquebrajó, mostrando a la persona que se escondía bajo el control. April, así que puedes aceptarlo y averiguar cómo hacemos que esto funcione, o puedes marcharte. Pero tú no puedes tomar esa decisión por mí. Yo te elijo a ti, King. A pesar de todo, te elijo a ti. Durante un largo momento, se limitó a mirarme. Luego acortó la distancia entre nosotros y me besó con una desesperación que me hizo flaquear las rodillas. Vas a ser mi perdición, murmuró contra mis labios. Probablemente, admití. Pero qué manera de morir. La vida con King no se parecía en nada a lo que había imaginado. Resultó que salir con un señor del crimen implicaba un montón de aburridos trámites logísticos, protocolos de seguridad, casas francas, teléfonos encriptados y un sinfín de reglas sobre dónde podía ir y cuándo. Odiaba aproximadamente el 60% de todo eso. El otro 40% consistía en que King apareciera en mi apartamento a medianoche con comida para llevar, se quedara dormido en mi sofá mientras yo editaba fotos y mantuviéramos conversaciones sobre todo menos su trabajo. Desarrollamos una rutina. Él nunca hablaba de lo que hacía. Yo nunca le preguntaba directamente. Y en ese espacio intermedio construimos algo que casi parecía normal. Casi. 2 meses después de aquella noche en el ático, estaba en mi cuarto oscuro cuando oí que alguien llamaba a la puerta. No era un golpe, sino el sonido distintivo de una cerradura que se forzaba. Cogí mi teléfono y le envié un mensaje a King, tal y como me habían enseñado. Luego agarré el arma más cercana, un trípode de metal, y esperé. La puerta se abrió. Entró un hombre con una pistola en la mano, escaneando la habitación con la mirada. No me vio hasta que el trípode le golpeó en la cabeza. Cayó al suelo con fuerza. Yo ya estaba corriendo, pulsando el botón de pánico junto a la puerta que alertaría al equipo de seguridad de King. Había recorrido la mitad del pasillo cuando alguien me agarró por detrás. Deja de resistirte. Una voz me susurró al oído. Solo queremos hablar. Qué forma tan curiosa de hablar. Jadeé y le di un codazo hacia atrás. Él gruñó, pero se mantuvo firme. Tu novio tiene algo que pertenece a mi jefe. Necesitamos saber dónde está. No sé nada sobre los negocios de King. Eso es lo que dicen todos. Me estaba arrastrando hacia las escaleras cuando oí pasos que subían desde abajo. Aparecieron 3 hombres de King, con las armas desenfundadas y el rostro sombrío. Déjala ir, dijo el que iba al frente. Ahora, mi captor dudó, sopesando claramente sus opciones. Luego me soltó, con las manos en alto. Dile a Moretti que esto no ha terminado, dijo. Dile que Valentino quiere lo que es suyo. Se lo llevaron. Me desplomé contra la pared, temblando por la adrenalina. Mi teléfono sonó inmediatamente. April. La voz de King estaba tensa por el pánico controlado. ¿Estás herida? No. Tus chicos llegaron a tiempo. Pero King dijeron algo sobre Valentino. Silencio, largo y pesado. Quédate ahí. Voy para allá. Llegó 15 minutos más tarde, irrumpiendo por mi puerta como un ángel vengador. Inmediatamente puso sus manos sobre mí, comprobando si tenía heridas, sus ojos escaneando cada centímetro. Estoy bien, insistí. Solo estoy conmocionada. Entraron en tu apartamento. Su voz era mortalmente tranquila. Pasaron mi seguridad y entraron en tu casa. Pero no me hicieron daño. Podrían haberlo hecho. Sus manos temblaban, temblaban de verdad. April. Podrían haberlo hecho. Le agarré la cara, obligándole a mirarme, pero no lo hicieron. Estoy bien, ¿lo ves? Completamente bien. Me abrazó con fuerza, con la cara hundida en mi cuello. Esto no puede seguir pasando. Pues arréglalo. Haz lo que tengas que hacer para que pare. No es tan sencillo, ¿verdad? Dijiste que Valentino quiere algo. Dáselo. No puedo. ¿Por qué no? Se apartó, con expresión conflictiva.
porque lo que quiere es información sobre mi operación. Si se la doy, estaré muerta en una semana. Entonces, no le des la información. Dale otra cosa. ¿Cómo qué? No lo sé. No sé cómo funciona tu mundo. La frustración se reflejó en mi voz. Pero tiene que haber una solución que no implique que me atrapen en mi propio pasillo. La hay. Su mandíbula se tensó con determinación. Te mudas conmigo, parpadeé. ¿Qué? Al ático. Totalmente seguro. Nadie entra sin autorización. Estarías a salvo, King. No puedo mudarme contigo sin más. ¿Por qué no? Porque es una locura. Llevamos juntos 2 meses. Y en esos 2 meses te han atacado 2 veces. No te lo estoy pidiendo, April. Te lo estoy diciendo. Te vas a mudar al ático. No puedes decirme lo que tengo que hacer en lo que respecta a tu seguridad. Sí, claro que puedo. Nos miramos fijamente, enzarzados en otra batalla de voluntades. Odiaba que tuviera razón. Odiaba que mi independencia se viera mermada por circunstancias ajenas a mi control. Odiaba que una parte de mí quisiera decir que sí. Quería estar cerca de él, aunque eso significara renunciar a mi libertad. Está bien, dije finalmente, pero me llevaré todas mis cosas y tendré mi propio espacio para mi cuarto oscuro, y no podrás quejarte de mis horarios extraños, de mi música o del hecho de que a veces ceno cereales. El alivio se reflejó en su rostro. Trato hecho. Y King, vamos a hablar de lo de Valentino. A hablar de verdad, porque estoy harta de ser el blanco de algo que no entiendo. Él asintió. De acuerdo, pero esta noche no. Esta noche empaqueta lo que necesites y te llevaremos a un lugar seguro. Mañana hablaremos. Llegó el día siguiente y con él la verdad. Nos sentamos en el despacho de King, ahora nuestro despacho, supongo, mientras él me explicaba. Valentino era un viejo rival, alguien que llevaba años intentando expandirse al territorio de King. La información que quería tenía que ver con rutas de envío, nombres de contactos, el tipo de inteligencia que le daría todo lo que necesitaba para desmantelar la operación de King desde dentro. Entonces, ¿qué hacemos?, pregunté. Le damos otra cosa, algo que parezca lo suficientemente real como para ganarnos tiempo. Y luego eliminamos la amenaza de forma permanente. La forma en que lo dijo me revolvió el estómago. Eliminar. April, ¿te refieres a matarlo? Me refiero a asegurarnos de que nunca más pueda ir tras de ti. Me levanté y me acerqué a la ventana. Afuera, Chicago brillaba bajo el sol de la tarde, hermosa y peligrosa, llena de secretos. Tiene que haber otra manera. No la hay, King. Este es mi mundo. Se acercó por detrás y me puso las manos sobre los hombros. Así es como funcionan las cosas. No voy a disculparme por proteger lo que es mío. No soy tuya para que me protejas. Sí que lo eres. Su voz era firme. Te convertiste en mía en el momento en que decidiste quedarte. Y haré lo que sea necesario para mantenerte a salvo. Incluso si me odias por ello. Me volví para mirarlo. Nunca podría odiarte. Incluso sabiendo lo que soy, lo que hago. Eres más que lo que haces. Eres el hombre que recordó que me gustan las rosas blancas. El que aparece cuando te envío un mensaje a las 2 de la madrugada porque no puedo dormir. El que me mira como si fuera lo único real en tu mundo. Le acaricié la cara. Eso es lo que eres para mí. Cerró los ojos y se inclinó hacia mi mano. No te merezco, probablemente no, pero de todos modos estás atrapada conmigo. Nos quedamos así durante un largo rato, sacando fuerzas el uno del otro. Entonces sonó su teléfono. Lo miró y frunció el ceño. ¿Qué?, le pregunté. Valentino quiere reunirse esta noche para discutir los términos. ¿Vas a ir? Tengo que hacerlo. El miedo se apoderó de mí. Déjame ir contigo, ni hablar. King, April. No. Esto no es negociable. Quédate aquí, donde estás a salvo. ¿Y si te pasa algo? Marcus sabe qué hacer. Estarás bien cuidada. No quiero que me cuiden. Te quiero vivo. Me atrajo hacia él y me besó en la frente. Estaré bien. Valentino quiere hablar, no pelear. Será una negociación, nada más. Prométemelo. Te lo prometo. Se marchó a las 8, dejándome sola en el enorme ático con 2 guardias de seguridad fuera y la orden de no salir bajo ningún concepto. Intenté editar fotos.
pero no podía concentrarme. Intenté leer, pero las palabras se me nublaban. Intenté hacer cualquier cosa menos imaginar todas las formas en que la noche podría salir mal. A medianoche sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, April Carter. Una voz masculina, suave y peligrosa. ¿Quién es? Alguien con información que necesitas. King cayó en una trampa. Está en el almacén de Riverside. Los hombres de Valentino lo tienen. Se me heló la sangre. ¿Cómo sé que dices la verdad? No lo sabes, pero si lo quieres vivo, ven ahora sola. La línea se cortó. Me quedé paralizada, con la mente a 1000 por hora. Podría ser una trampa. Probablemente era una trampa. Pero ¿y si no lo era? ¿Y si King realmente estaba en peligro y esta era mi única oportunidad de ayudarlo? Cogí mi bolsa de la cámara, por costumbre, y me dirigí a la puerta. Los guardias de seguridad intentaron detenerme. Les dije que era una emergencia, que Caroline había llamado, que tenía que irme inmediatamente. Dudaron. Aproveché ese momento para pasar junto a ellos y entrar en el ascensor. Coger un taxi a medianoche vestido completamente de negro probablemente me hacía parecer sospechoso, pero el conductor no hizo preguntas. El almacén estaba en las afueras de la ciudad, en una zona industrial que parecía abandonada. El taxi me dejó en la esquina. Pagué, esperé a que se alejara y me acerqué al almacén a pie. La puerta principal estaba abierta. El interior era cavernoso y oscuro, iluminado solo por la luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas rotas. Podía oír voces en el fondo, que resonaban en las paredes. Me acerqué, permaneciendo en las sombras. Apreté mi cámara como si fuera un talismán. A través de una puerta, pude verlos. King estaba atado a una silla, con la cara ensangrentada, pero con los ojos alerta. Valentino estaba de pie frente a él, flanqueado por 4 hombres armados. Estaban hablando, pero yo estaba demasiado lejos para oírlos. Debería haber llamado a la policía. Debería haber llamado a los hombres de King. Debería haber hecho cualquier cosa menos lo que hice, que fue levantar mi cámara y empezar a documentar. Flash apagado. Obturador silencioso. Capturé todo. El rostro de Valentino, a sus hombres, las armas, las pruebas que los enviarían a la cárcel durante años si llegaban a las personas adecuadas. Estaba tan concentrada en fotografiar que no oí los pasos detrás de mí hasta que fue demasiado tarde. Encontramos a una pequeña espía, dijo alguien, agarrándome del brazo. Me arrastraron a la sala principal. Los ojos de King se abrieron con horror cuando me vio. April, susurró. No. ¿Qué eres? Ha venido a salvarte, interrumpió Valentino con voz divertida. Qué conmovedor. La fotógrafa y el señor del crimen. Es casi romántico. Déjala ir, exigió King. Esto es entre nosotros, pero ahora ella forma parte de esto. Ha visto demasiado, ha fotografiado demasiado, según me ha dicho mi hombre. Valentino hizo un gesto y alguien me arrancó la cámara de las manos. No, empecé a decir, pero ya era demasiado tarde. Ya estaban revisando las fotos, viendo todo lo que había capturado. Interesante, musitó Valentino. Muy interesante. Estas podrían tener algún valor. ¿Para la policía o para tus rivales, King? Me pregunto cuánto pagarían por pruebas de tus actividades. Esas fotos no muestran nada sobre mí, dijo King con voz mortalmente tranquila. Solo a ti, a tus hombres, a tus armas. En todo caso, ella solo ha documentado pruebas contra ti. La expresión de Valentino se ensombreció. Entonces quizá ninguno de los dos salga de aquí esta noche. La temperatura de la habitación bajó. Sentí que el hombre que me sujetaba se tensaba, apretando más fuerte. Los ojos de King se encontraron con los míos al otro lado de la habitación, y vi miedo en ellos. Miedo real. No por él, sino por mí. Llévame, dijo King. Mátame si eso es lo que quieres, pero déjala ir. Ella no forma parte de este mundo. Es inocente. ¿Lo es? Valentino se acercó a mí, estudiando mi rostro. La novia del hombre más peligroso de Chicago. No creo que la inocencia sea aplicable en este caso. Lo que sucedió a continuación ocurrió en segundos, pero parecieron horas. Las puertas del almacén se abrieron de golpe. Los hombres de King entraron en tropel.
desenfundaron sus armas y gritaron órdenes. Los hombres de Valentino respondieron al fuego. Me empujaron al suelo, el cemento me arañó las palmas de las manos y mi cámara salió disparada. En medio del caos, vi a King liberarse de alguna manera de las cuerdas. Sus manos eran un borrón de violencia mientras derribaba al guardia más cercano. Lo vi abrirse paso hacia mí. Cada movimiento era preciso y brutal. Entonces vi a Valentino levantar su arma, apuntando a la espalda de King. No pensé, solo reaccioné. Agarré mi cámara, pesada, de metal y cara, y la lancé con todas mis fuerzas. Golpeó el brazo de Valentino justo cuando disparaba. El disparo se desvió y se incrustó en la pared en lugar de en la columna vertebral de King. King se giró, vio lo que había hecho y su expresión se transformó en pura furia. No hacia Valentino, sino hacia mí, por ponerme en peligro. Acabó con él en segundos. Desarmó a Valentino y lo tiró al suelo, rodeado por los hombres de King, que habían tomado el control de la situación con una eficiencia aterradora. Luego me levantó, con las manos por todas partes, comprobando si tenía heridas. ¿Estás loca?, me espetó. Venir aquí sola, podrían haberte matado, ibas a morir. ¿Así que pensabas que tú también morirías? ¿Ese era el plan? Mi plan era salvarte haciendo que te dispararan. Tiré mi cámara, mi carísima cámara que tanto quería. Así que, de nada. Nos gritábamos el uno al otro en medio de un almacén lleno de hombres armados, pruebas criminales y sangre literalmente en el suelo. Debería haber sido terrible, aterrador. En cambio, King me agarró la cara y me besó con fuerza, desesperadamente, como si necesitara confirmar que era real y estaba viva y realmente allí. No vuelvas a hacer eso nunca más, me dijo contra mis labios. ¿Hacer qué? ¿Salvar tu vida? Arriesgar la tuya por la mía. Demasiado tarde. Ya lo hice. Lo volvería a hacer. Se apartó y me miró a la cara. Estás loca. Lo has mencionado a pesar de todo. Sonrió. Te quiero. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Era la primera vez que alguno de los dos lo decía en voz alta. A nuestro alrededor, los hombres de King estaban deteniendo a Valentino y su banda. Las sirenas de la policía sonaban en la distancia. Yo también te quiero, dije. Aunque seas un genio criminal controlador y sobreprotector que crees saber lo que es mejor para todos. Y tú eres una mujer imprudente, testaruda e increíblemente valiente que lanza cámaras caras a criminales armados. Hacemos buena pareja. La peor, absolutamente terrible. Me besó de nuevo, esta vez con más suavidad. Cuando se apartó, sus ojos estaban serios. Esto no ha terminado. Valentino tiene contactos. Habrá represalias. Sé que aún puedes irte, volver a Detroit, estar a salvo. Podría, admití, pero no lo haré porque te elijo a ti, King. Te elegí la primera noche en el club. Te elegí cuando me mudé al ático. Te elijo ahora. Así que, a menos que tú elijas otra cosa, nunca. La palabra era absoluta. Nunca te dejaré marchar. Bien, porque yo nunca me iré. Nos quedamos así un momento, rodeados por el caos, pero encontrando paz el uno en el otro. Entonces llegó Marcus y tomó el control de la situación con una eficiencia que delataba años de práctica. Vosotros dos deberíais iros, dijo, antes de que llegue la policía. Yo me encargo de esto, papá. King se puso en marcha. Lleva a April a casa. Déjame limpiar tu desastre. King asintió y entrelazó sus dedos con los míos. Vamos, salgamos de aquí. Llegamos a mitad de camino de la puerta cuando me detuve. Espera, mi cámara. Estaba tirada cerca de donde la había lanzado. La lente estaba rota, el cuerpo abollado, probablemente inservible. La recogí de todos modos, acunándola como a una mascota herida. Te compraré una nueva, dijo King. No se trata de la cámara. Lo miré. Se trata de lo que representa. Vine a Chicago con esa cámara pensando que documentaría la belleza. En cambio, documenté la violencia y el peligro, y me detuve y te documenté a ti. Odio que me fotografíen, lo sé, pero de todos modos tengo cientos de fotos tuyas, fingiendo no darte cuenta, casi sonriendo, mirándome como si fuera lo único que importa en tu mundo. Su expresión se suavizó, porque lo eres. Verás,
Eso es lo que fotografío. La verdad que se esconde bajo el control. Me quitó la cámara rota de las manos, la dejó cuidadosamente a un lado y luego me atrajo hacia él. «Eres imposible», murmuró en mi cabello. «Has mencionado, y te quiero de todos modos». «Bien, porque ahora estás atrapada conmigo». Salimos del almacén de la mano, adentrándonos en un amanecer de Chicago que lo pintaba todo de dorado y rosa. A nuestras espaldas se estaba limpiando el desastre, desapareciendo las pruebas, controlando a los testigos. El mundo en el que vivía King, ocupándose de sí mismo como siempre había hecho. Pero delante de nosotros había algo diferente, algo que ninguno de los dos esperaba encontrar. Un futuro construido no sobre la violencia, el miedo o el control, sino sobre la elección, la confianza, dos personas imposibles que se encontraron contra todo pronóstico y decidieron quedarse. ¿Y ahora qué?, le pregunté cuando llegamos a su coche. Ahora, sonrió, con esa sonrisa auténtica que solo había visto unas pocas veces. Ahora nos vamos a casa. Dormimos unas 12 horas y luego pensamos cómo vivir una vida en la que tú eres fotógrafa y yo soy un criminal. Y de alguna manera hacemos que funcione. Suena complicado. Todo lo que nos rodea es complicado, ¿cierto? Le besé rápidamente. Pero ¿qué es la vida sin un poco de peligro?, dice la mujer que acaba de lanzarle una cámara a un jefe de la mafia. Técnicamente, tú también eres un jefe de la mafia, así que me viene muy bien. Se rió con una risa genuina y libre. Sube al coche. Problemática. ¿Ese es mi apodo ahora? Problemática, entre otros. ¿Te apetece compartirlo? No hasta que estemos a salvo en casa y no puedas lanzarme nada más. Me deslicé en el asiento del copiloto y lo vi dar la vuelta al coche hasta el lado del conductor. El sol ya había salido por completo y Chicago despertaba a nuestro alrededor, sin saber que en algún lugar de un almacén, un señor del crimen y una fotógrafa acababan de salvarse la vida mutuamente. Mientras conducíamos por las calles de la ciudad, la mano de King encontró la mía y entrelazó nuestros dedos. ¿No te arrepientes?, preguntó. Pensé en todo lo que me había llevado hasta ese momento. Huir de Derek, conocer a King, las rosas, la gala, los ataques, el miedo, el peligro y la locura absoluta de enamorarme de alguien de un mundo que no entendía. De nada, respondí con sinceridad. Solo lamento no haberte encontrado antes. Condujimos a casa en un cómodo silencio. Dos personas que habían jugado con el peligro y habían pagado el precio. Mi cámara rota, sus nudillos magullados, los enemigos que nos habíamos ganado, la vida normal que nunca tendríamos. Pero también habíamos ganado algo más valioso que la seguridad. Nos habíamos ganado el uno al otro. Y al final eso valía la pena cada riesgo, cada peligro, cada elección imposible que nos había llevado hasta aquí. King aparcó en el garaje subterráneo de su edificio. Nuestro edificio. Mientras subíamos en el ascensor hasta el ático, me recosté contra él, agotada, nerviosa y más viva que nunca. «Voy a dormir durante una semana», murmuré. «Bien, yo también, y luego viviremos. Tomaremos fotos, haremos negocios y encontraremos la manera de que esta locura funcione. Siempre juntos». Las puertas del ascensor se abrieron en el ático. Hogar. Por primera vez desde que salí de Detroit, sentí que había encontrado el lugar al que pertenecía. No en una ciudad ni en un edificio, sino con una persona. Esta persona imposible, peligrosa y hermosa que me reclamó desde el momento en que nos conocimos y nunca me soltó. Me desplomé sobre la cama, todavía con la ropa sucia del almacén. King se unió a mí, acercándome a él, con la barbilla apoyada sobre mi cabeza. «April», murmuró ya medio dormido. «Sí, no cambies nunca, aunque sea problemática, sobre todo porque tú eres problemático». Sonreí y cerré los ojos. Afuera Chicago bullía de vida. Adentro, en ese momento, estábamos a salvo juntos, en casa. Dos personas que habían jugado con el peligro y habían sobrevivido. Dos personas que habían pagado el precio y habían decidido que valía la pena. Dos personas que se habían encontrado en la oscuridad y habían decidido quedarse. Y tal vez, solo tal vez,
Ese era el final más feliz que podíamos haber esperado.